buenas noches. Soy Augusto Álvarez Rodríguez y esto es Enfrentados, el programa electoral de América. Juan Carlos Tafur, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches, amigos televidentes. Como siempre, tocando los temas de coyuntura electoral, que son los que interesan a 30 días de las elecciones en primera vuelta, que ya se acerca paulatinamente la fecha clave para definir el futuro de los siguientes 5 años en el Perú. Pues ya son 27 días, en verdad. Ya estamos menos de un mes, así que estamos tan cerquita y tenemos la suerte de poder estar hoy día, tener una encuesta calientita y estar con Urpi Torrado, directora de Datum Internacional, para que nos explique qué es lo que está pasando en el escenario electoral. Así es que, ¿por qué no vamos mejor, Urpi, como se decía antes, vamos al mapa? Buenas noches, sí, vamos. Buenas noches, Urpi. Vamos por acá. Pues esta encuesta, cuéntanos cuándo se ha hecho, qué es lo que nos, la fecha general, desde qué día se ha hecho. Bueno, esta encuesta tiene un margen de error de 2.5, son 1.500 encuestas a nivel nacional, encuestas presenciales, urbanos y rurales, y ha terminado el trabajo de campo el día martes. El martes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que haya pasado entre estos últimos días probablemente puede incidir, ¿no? Las votaciones son tan pequeñas que, claro, la pérdida de 1 punto, de 2 puntos, hace que los candidatos cambien de posiciones. Es correcto, ¿no? Juan Carlos, es bien importante tener eso en cuenta para ver, porque pasan tantas cosas en la campaña que estando tan pegaditos que puede mover de un lado para otro. Pero, ¿qué nos dice esta encuesta? Se puede decir, Urpi, que lo que tenemos es un pelotón delantero que está conformado por López Aliaga y Keiko Fujimori, que están virtualmente empatados y que están ahí. Luego hay uno que va López Chao con Wolfgang Grosso, que están en un segundo nivel, y luego van 3 candidatos más que van en un tercer nivel. Efectivamente, es importante tener en cuenta que esto es un empate estadístico. La diferencia de 0.5 en realidad no es una diferencia significativa en términos estadísticos porque está dentro del margen de error. Entonces hay un empate en el primer lugar y las posiciones dan igual, ¿no? Y se irán alternando porque así son los empates. En la anterior encuesta salía Keiko Fujimori un poquito por arriba, pero virtualmente es un empate entre los dos. Eso es un empate. López Chao tiene una posición sólida y lo que vemos es que él había estado como una suerte de meseta, o sea, empezó a subir, luego se estancó y luego ha retomado el crecimiento, entonces hay un punto de crecimiento nuevamente. Hay que tomar estos crecimientos con pinza por digamos, las características mismas de la votación tan pequeña y tan fragmentada, pero ya claramente está consolidado en el tercer lugar. Juan Carlos. Urpi, Wolfgang Grosso crece de 4.2 a 5.1, continúa su ascenso. La encuesta ha incluido lunes y martes, fechas en las cuales saltó el caso Villaverde, que todo el mundo supone le puede haber hecho mella. ¿Podríamos decir que ha crecido a pesar de eso o es muy temprano como para todavía aseverarlo? No, al contrario, yo diría que en estos casos, ¿no? Cuando tienes un candidato que empieza a crecer y crece de 0.4 a 1.4 y de 1.4 a 4.2, tienes un crecimiento que empieza a ser casi exponencial y lo que hubiéramos esperado es que ya para esta semana hubiera estado en el tercer lugar o empatado con López Chao y no ha sido. Entonces, claramente lo que ha ido pasando en la semana ha golpeado esta candidatura y probablemente ese es el pico, ese es su pico. Y más bien ahora empieza a descender porque sigue el impacto mediático de las declaraciones de Villaverde. Claro. Urpi, con tu experiencia, o a estas alturas del partido faltan 27 días, ¿se puede pensar que es más o menos claro que, por ejemplo, uno de estos 6 va a estar en la segunda vuelta o todavía esto sigue estando muy abierto? Sí, yo creo que es claro. En el caso de los 2 primeros, no sé si uno o los 2, pero claramente tienen muchas más posibilidades. No solo porque están primeros, sino que hemos preguntado y hemos cruzado decisión del voto y conocimiento del símbolo. Entonces, claro, no solamente están primeros, sino que son los candidatos que tienen voto duro más fuerte. En ambos casos, cuando recalculas el voto, digamos, que obtienen por la cantidad de voto duro y tienes un 7% en ambos casos de voto duro, o sea que no va a cambiar a pesar de nada. Y luego tienes el mayor conocimiento en ambos casos, redondeando, ¿no? Casi 80% de conocimiento del símbolo. Entonces, claro, la gente no solo está segura de su voto, sino que además conoce el símbolo y eso le da una ventaja sobre otros candidatos. Pero a estas alturas, en el año 2021, según Datum, los 2 que estaban primeros no terminaron pasando a la segunda vuelta. En el 2021, en el segundo lugar, estaban empatados 4 candidatos. Entonces era muy difícil y no estaba claro qué iba a pasar. Y el que está en el primer lugar era Johnny Lescano, que se desploma en la última semana y sube Pedro Castillo.
¿Por qué ponemos el cuadro donde ya vemos la trayectoria de cómo se están moviendo los... bueno, esta es la segunda tabla, ¿no? Johnny Lezcano con 3.2, Jorge Nieto 2.5. ¿Se habla que hay un crecimiento de Jorge Nieto o es una exageración? No, efectivamente este 2.5 es un crecimiento. Pareciera que este es, digamos, otro candidato que empieza a surgir también con mucha fuerza, primero en las redes sociales, y ya está creciendo en voto. Digamos, hemos visto como la misma ruta de Wolfgang Grosso, ¿no? Vamos a ver si esto logra sostenerlo, porque hemos visto lo que ha pasado, pero podría ser que en los próximos días los votos que va a perder Wolfgang Grosso podría algo retener Nieto. Siempre en los que hacen encuestas nos dicen que las encuestas son una foto del momento, pero hay una película para atrás y podemos poner, por favor, la trayectoria, que eso nos va diciendo cómo se están moviendo los candidatos. Ahí está. Esta es la trayectoria de los candidatos, y ahí qué podemos ver, por ejemplo, con respecto a esta pelea en el primer puesto entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Claro, aquí lo que estamos viendo es que hubo una primera etapa de la campaña en que cada uno estaba sólido en sus posiciones y... digamos, lo que vemos en esta caída es la crisis. En esta, ¿no? Cuando cae hacia febrero, la segunda quincena de febrero, cuando cae de 3.4 López Aliaga a 10.0. Luego tiene una pequeña recuperación, por acá hubo una caída donde se iguala con Keiko. Cuando se da la censura de Gerí, es cuando hay digamos, la crisis en esta candidatura y se presenta una primera caída, y teníamos varias hipótesis, ¿no? O sea, una era que la caída y luego rebotar y empezar a crecer, la otra es que hubiera una tendencia a la baja y fuera desplomando la candidatura, y lo que hemos visto es que ha mantenido en empate técnico, porque en realidad en términos estadísticos es lo mismo, se mantiene en empate técnico y ambas candidaturas en realidad están peleando el primer lugar. Caen Álvarez y cae César Acuña. ¿Ambos tienen piso duro o pueden seguir cayendo? Ambos tienen un voto duro más pequeño, ¿no? En el caso de Álvarez, si no me equivoco, es casi 50% el voto duro. O sea, la mitad no lo va a perder, pero hay una mitad que es más volátil y que podría perderlo, o es otro que podría capitalizar lo que Grosso o sea, podría recuperar lo que Grosso le quitó, porque claramente Grosso ha crecido a costa de Álvarez y de Acuña, ¿no? Entonces, ambos podrían recuperar lo que han perdido. Urpi, ¿y qué es lo que significa con respecto a esta búsqueda que se especula siempre del outsider de derecha, el outsider de izquierda? ¿Ves que está surgiendo en alguna de estas posiciones, de estas tendencias al alza? Bueno, los únicos candidatos, o sea, el único candidato que había crecido con estas características de outsider era Grosso. Y de alguna manera Carlos Álvarez. Pero no tiene el crecimiento o la intención de voto que tiene, no tiene características de outsider, ¿no? Porque el outsider es que en los últimos días tiene un crecimiento acelerado, y en el caso de Álvarez no hemos visto ese crecimiento. Es más, en algún momento, digamos, nosotros venimos, si bien tenemos el seguimiento desde diciembre, venimos midiendo desde antes, y él tuvo una mejor votación antes y la ha perdido, no ha logrado consolidar y crecer. Entonces ya su votación no tiene esas características. Ahora, que el voto de Grosso esté concentrado básicamente en jóvenes, ¿es una debilidad o una fortaleza en la medida que podría seguir empatando el crecimiento que tiene ahí en el resto de sectores? Depende de cómo manejas la campaña. Jóvenes limeños, sobre todo. Hoy día los jóvenes son influenciadores también de las personas mayores, y viceversa. Las personas mayores que tienen experiencia le dicen, oye, pero es que en el Perú ha pasado esto, y ahí hay una alimentación, digamos, retroalimentación de ambas partes. En este caso, el que esté solamente... Justo ahí lo tenemos. Ahí está, Urpi, el cuadro por edades. ¿Qué nos puedes contar, explicarnos de esa parte? Bueno, es bien interesante porque por lo menos hasta esta foto cada candidato tenía un posicionamiento más claro y definido en diferentes grupos etarios. En el caso de Grosso tenía entre los jóvenes de 18 a 24, en el caso de López Aliaga entre los que están entre 25 y 34. Luego, Keiko Fujimori claramente entre las personas mayores de 55 años, que son las personas que más recuerdan los años del fujimorismo y los gobiernos. Es el lema que tiene Keiko Fujimori, ¿no? Vuelve el orden, o sea, habla de algo que pasó antes, que lo van a recordar los mayores. Claro, probablemente este grupo etario y seguramente por acá, ¿no? Donde ambos pelean, en los otros dos grupos están peleando López Aliaga y Keiko Fujimori también la votación. ¿Por regiones por qué no vemos? Sí. Bueno, plantea Juan Carlos lo que ves en regiones, ahí va a salir el cuadro. Ahí está. Y ahí claramente se ve el poder de López Aliaga en Lima, con 19,3, seguido de Keiko Fujimori con 13,6,
Y el caso del centro con López Chao de 12,4, que es un voto importante, y Wolfgang Grosso distribuido más o menos paulatinamente, pero básicamente es un candidato limeño también. Es un voto muy disgregado en general, no es un voto homogéneo en casi ningún candidato, ¿no? Sí, digamos, todos tienen cierto nivel de dispersión y están en todos lados, pero claro, sobresale sobre todo el caso de López Aliaga con el voto en Lima y Callao, Keiko Fujimori entre Lima y el norte. Y has mencionado López Chao en el centro, pero también en el sur es el candidato de más votación. Entonces también es importante ver, digamos, que es probablemente el candidato. Ahora, López Chao tiene una votación importante y también Johnny Lescano tiene una votación importante en el sur. Entonces habría que ver cómo se va a ir definiendo el sur y si es que en algún momento va a migrar los votos o esto puede seguir creciendo. Claro, en el caso de Lescano no aparece acá, pero tiene una votación en el centro como de 12%, ¿no? Que es bien interesante. Ahora te pregunto si es que con estos numeritos tan bajitos que en verdad tienen, porque no hay ningún candidato que se despunte, que tenga 15, 18%, ¿es fácil distinguir tendencias como esas o estamos sacando, exprimiendo el limón para ver, encontrar algún tipo de explicación? No, es muy difícil, la verdad. Es muy difícil, ¿no? La verdad que esta es la elección más difícil que hemos nosotros, Datum trabaja o mide encuestas electorales desde el año 80, y yo te diría que esta es la elección más difícil por estas características de voto fragmentado, donde algunas diferencias pueden ser hasta una ilusión óptica, o sea, no hay diferencias, sino que son tan chiquititas, pero de alguna manera uno quiere leer y tener un análisis, entonces por eso es que hacemos otras preguntas y estamos haciendo estos cruces diferentes para tener una lectura y buscar un nivel de profundidad que nos ayude a anticiparnos de alguna manera qué es lo que podría pasar. Ahora, no aparece en ese cuadro, pero hay una parte de la encuesta, la votación divide entre urbano y rural, y ahí básicamente López Aliaga y Keiko Fujimori es voto urbano, más que rural. En el resto más o menos es equivalente. No va a aparecer en el cuadro. Bueno, perdón. No, pero en el caso de Keiko Fujimori sí tiene un poco más de voto rural que López Aliaga. Pero sí, en la zona rural es donde más indecisos hay a nivel nacional. Ahora, ¿rural a qué se considera? ¿A cualquier zona fuera de la capital de región? No, hay una definición del INEI para definir cuáles son centros rurales y nosotros hacemos a partir de las zonas que son definidas como rurales por el INEI, hacemos un sorteo de esas zonas para poder llegar a ellas. Okay. ¿Lima es considerado urbano todo? Lima... ¿O casi todo? Lima metropolitana, claro, sí, pero Lima provincias tiene un porcentaje pequeño de ruralidad. Y hay una parte de la encuesta que quisiera adelantarme, pero que se habla de que hay un 64% de votantes que está buscando un cambio profundo del sistema. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué puede referirse eso? Sí, es bien interesante porque... Me hace pensar de por dónde puede venir el voto final, el aluvión que se acomode, ¿no? La gente está en la búsqueda de un cambio y te hablan de cambios profundos, no necesariamente un cambio radical, o sea, no estamos hablando necesariamente de un cambio de la Constitución, pero sí la gente... o sea, hay un nivel muy grande de hartazgo y de decepción frente a la política, por eso es que te piden cambios. Bueno, tenemos acá nivel socioeconómico y... Nuevamente, López Aliaga barre en el sector AB con 22,7% y Keiko en el sector E con 17,4%. Son dos electorados totalmente divergentes. Sí, son electorados distintos. Probablemente el de Keiko Fujimori con algunas características similares, por ejemplo, sus votantes a los de Acuña, por ejemplo, porque también están en el norte, ¿no? Entonces comparten por ahí algunas características de electorados a quien, digamos, si... ¿A quién le quita votos a quién? Ese podría ser un caso. En el caso de Rafael López Aliaga, Wolfgang Grosso es a quien... Urpi, digamos, y en ese caso por niveles, pero un voto, una tabla interesante, si la pueden poner por favor, es la de indecisos. ¿Cómo explicar lo que está pasando con los que todavía no han tomado una decisión? Si nos puedes explicar eso, por favor. Sí. Primero que... La línea azul es el total, ¿no es cierto? Que es la suma de las dos líneas, la línea morada y la línea gris. Así es. Lo que estamos viendo es un nivel que es históricamente alto de indecisos. O sea, no hemos tenido estos niveles. Ahora, el aspecto positivo, digamos, de esta encuesta, de esta última medición, es que si vemos ya la línea de tiempo, si vemos efectivamente una disminución
muy lenta y progresiva, pero está ya en un proceso de definición el electorado. ¿Debería seguir cayendo en estas últimos 3, 4 semanas? Hay casi 2 puntos de caída y esperaríamos que caiga. Sí, o sea, esperaríamos que cada semana empiece a haber la definición. Yo espero que después del debate la definición sea mucho más fuerte. ¿Y puedes especular por dónde puede estos que se van pasando de los indecisos al que ya tomó una posición, por dónde podría irse más? No, nosotros hemos tratado y a estos indecisos le hemos preguntado qué candidatos te gustan. Dicen? Y la distribución nos sale más o menos parecida a la intención de voto. O sea, no me sale que ningún candidato pudiera... O sea, todavía en la lectura, y como te digo, lo preguntamos de varias maneras, no vemos que ningún candidato todavía pueda saltar. O sea que si eso fuera así, pensarías que se va a parecer más al desenlace de la elección del año 2016 que la del 2021, que hubo sí un aluvión por un candidato y el 2016 se repartió proporcionalmente. Claro, en el 2016, a estas alturas, los indecisos eran 14%, ahora es 36%, o sea, estamos... ¿Y el 2021 en qué porcentaje de indecisos estábamos? A esta fecha, 18%. 18%, o sea, el doble prácticamente. Estamos en el doble. Ahora, en el sector rural el porcentaje de indecisos es 45.3%. Claro, eso es lo que te decía, que en las zonas rurales es la zona donde hay más indecisión, porque también hay más alejamiento de la política, más ausencia del Estado, menos información, la gente está en otras cosas, no necesariamente está siguiendo las noticias y sienten, hemos hecho otras preguntas precisamente para América y la gente quiere que los candidatos los visiten. Dicen, no, es que estamos esperando que nos visiten y digamos, las modalidades de campaña han cambiado, los candidatos no están como en el... no te diría 2021 porque fue la pandemia, pero 2016 para atrás los candidatos visitaban las provincias y se recorrían todo el Perú y eso no lo están viendo. Muy bien, Orpín. Pues muchas gracias. Todavía está pendiente la pregunta que a todos nos ronda es quiénes van a pasar a la segunda vuelta, porque segunda vuelta va a haber de todas maneras. Sí. Y quiénes serían. Seguramente en las siguientes semanas va a quedar un poquito más claro, pero parece que esto está hasta el final con muchísima emoción. Sí, vamos a seguir midiendo y viendo cómo evoluciona. Estupendo, vamos a seguir trabajando contigo los domingos para que nos expliques qué es lo que está pasando. Vamos a leer la ficha técnica. Esta es una muestra de 1.502 encuestas en el ámbito a nivel nacional. La fecha de aplicación ha sido del 6 al 10 de marzo del 2026 en un universo de hombres y mujeres de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. Y el margen de error es de más o menos 2.5% con un nivel de confianza de 95%. Puede ver la ficha técnica completa en www.americatv.p. Así es. Nuestra invitada el día de hoy, tenemos el gusto de presentar a Marisol Perestello, quien es la candidata de Primero la Gente. Marisol, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Augusto, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Empezamos planteándote esta pregunta para entender quién eres tú, porque hay como dificultades de entenderlo, creo. Algunos tienen dificultades desde tu paso del PPC hasta donde estás ahora. Entonces, preguntarnos qué cosa eres, una socialdemócrata, una derechista, una izquierdista. ¿Dónde te ubicas ahora? ¿Una liberal? ¿Dónde estás para que la gente pueda entender? Una caviar. Yo soy una demócrata, humanista, lo he sido siempre. No ha cambiado nada, mi posición ha sido siempre la misma. Creo en el encuentro, creo en la diversidad, me gusta escuchar, aprendo mucho y creo que el país se va a forjar a partir de encontrarnos en esa diversidad con claridad en los límites de libertad y justicia y dentro de la democracia, ¿no? Que no es lo que estamos viviendo ahora. Puede haber cambiado tus acompañantes en el camino y eso puede de alguna manera como perturbar la imagen de entender claramente quién es Marisol Perestello hoy día. Es el mismo concepto detrás del sancochado, ¿no? Exactamente el mismo. Un sector de izquierda. El sancochado era la asociación que se hizo, ¿en qué año? ¿El 2000? En 2010, que yo fui candidata a la vicepresidencia. Y me tocó coordinar el equipo técnico. Y en el equipo técnico no hay izquierdas y derechas. Hay gente que sabe y gente que no sabe. Gente que sabe administrar el país y gente que quiere robarse el país. Y nosotros tenemos el mejor equipo. Nuestro jefe de plan de gobierno es Raúl Molina, es el candidato a vicepresidente, será el primer presidente del Consejo de Ministros, conoce el país. Y hay un grupo de profesionales en educación, en salud, en gestión pública que nos acompaña. Y eso es lo que yo sé hacer. Reunir a gente que quiere el país, que tiene buena voluntad, que sabe hacer las cosas y que quiere hacerlas. Y lo que nos falta es el poder político para ejecutarlo. Ahora, tú eres una mujer joven, pero tienes una trayectoria larga en la política y has sido ministra, congresista. ¿No sientes que
¿Formas parte de ese establishment que la gente quiere cambiar hoy día? No, yo nunca he sido parte del establishment. De hecho, siempre lo he combatido. Pero estás en las fotos principales. Porque siempre he creído que el poder político, bien utilizado, no instrumental, bien utilizado, puede cambiar estructuras. No hay otra cosa que las cambie, pero siempre he trabajado territorio. He trabajado mundo indígena muchos años, en la zona Guajún-Guampís, en la zona de Cuatro Cuencas en Loreto, en la central llánica del río N, en Junín. He trabajado en Ayacucho gran parte de mi vida política con víctimas. He trabajado en la cárcel, hasta ahora trabajo en la cárcel para entender la criminalidad y no repetir tonterías sin saber qué funciona y qué no funciona. Así que lo que yo he hecho estos casi 36 años es hacer política en territorio. Y eso me ha permitido conocer el Perú. Y el Perú no se resuelve con recetas hechas. Necesita pensarse en conjunto, ¿no? A la luz de lo que hoy es el PPC, ¿crees que ha sido un error histórico tuyo haberte salido de ahí? No, probablemente no haberme salido antes. ¿Ah, sí? Pero haberme salido, no. Yo no puedo representar lo que hoy es el PPC. Y la muerte del doctor Bedoya, a quien yo quería tanto, la verdad es que me permitió tomar una decisión menos afectiva y más consecuente. Yo planteé una reingeniería en un partido para pensarlo distinto, harta de las cúpulas, de las decisiones discrecionales, pensando mucho más en las regiones, en el derecho a las regiones, mirando además desde Tacna, el Perú, de decidir su destino, la necesidad de trabajar el campo y la problemática local, y yo no podría representar hoy eso. Estoy muy agradecida por los años de formación, pero para mí esa etapa ya terminó. Marisol, ¿puede algunas personas sentir que eres demasiado una buena persona, bien intencionada, honesta, algo que escasea en la política, pero demasiado ingenua y que a veces te equivocas de los acompañantes? Por ejemplo, esta vinculación que tuviste con Miguel del Castillo, del partido que él forma y que luego casi que acaban pero peleados y tú hablando de él mal y él mal de ti. Pero en realidad yo no hablo mal de nadie, los hechos hablan mal de la gente. Si quiere podemos poner por favor lo que dijo Miguel Castillo en una entrevista. ¿Lo pueden pasar por favor? Si quieres ponlo, pero en realidad en estricto los hechos son una competencia interna que yo gano. Escuchemos lo que dijo Miguel y responde. Yo tengo un liderazgo en el partido y un liderazgo grande. Más de 60 candidatos al Parlamento están tras mi liderazgo. Yo la invité al partido, ¿no? Entonces, me parece correcto que todas las instancias de un partido funcionen. ¿Sabes qué me da gusto? Que cree una institución al servicio del país. Absolutamente nada. Hay una elección interna, yo le gano 19-1. En una interna hay una lista de candidatos que hacemos juntos, pero de un partido que fue fundado por 48 personas. Pero lo más grave, a mi juicio, lo que dice es que él tiene 60 candidatos al Congreso suyos. ¿Ellos han quedado en las listas electorales? No sé dónde están. Han salido algunos candidatos que, en fin, salieron con él, que creo que fueron 4 o 5, y los demás estamos trabajando juntos a nivel nacional. La propuesta es una propuesta de partido, no es una propuesta de personas. Yo le gano una interna. Él hace algo que para nosotros no era correcto, que fue atribuirse una franja. Le pedimos, lo renunciamos a su candidatura, sale de todos los cargos partidarios y ahora va a enfrentar un proceso en ética y tendrá, espero, que salir del partido. Esta declaración no es por la elección, esta declaración es luego que ocurrió el escándalo de la manera como se estaba asignando la publicidad en el partido Primero la Gente. Como la asignó él. Él, correcto. No es porque nosotros fuimos los que hicimos la denuncia. Y renunciamos a la franja. Mi pregunta iba en esa línea, si era una ingenuidad tuya trabajar con alguien que ya traía algunos problemas. Ya te habían advertido varias personas sobre él. Sí, claro que sí, como también con gente del PPC y con toda la gente con la que haces política. La política es un espacio en el que tú vas a encontrar a gente correcta y a gente incorrecta. A gente que dice que es buena y a gente que tiene, digamos, una estela buena o mala, y al final tú no sabes quién es quién en política, sino en el tiempo, con la consecuencia de sus actos. Yo he sacado digamos, de la vicepresidencia a Chejade. He sacado a Nadine Heredia y la he incorporado como investigada en la investigación de Martín Belaúnde del Oso. O sea, yo simplemente doy oportunidades y el que no aproveche esas oportunidades y comete un delito se va a la cárcel. Pero en realidad el país hay que construirlo con todas las manos que quieran trabajar. Las que quieran robar, esas hay que meterlas a la cárcel y sacarlas del espacio. Primero, la gente es un partido político, no es la casa de una persona que te invita a tomar café. Es un partido político. Pero él sigue siendo militante de Primero. Él está en ética ahora, ya no ocupa ningún cargo, está de licencia hasta el 13 de abril. ¿Pero quiere ser candidato a la alcaldía de Lima? No, eso es imposible, porque además las alcaldías se cierran el 9 de abril.
El 9 de abril tú presentas las listas y él está fuera hasta el 13 y espero que Ética termine sacándolo ya definitivamente del partido. Cambiando de tema, Marisol Pérez Tello es clasista y combativa como el SUTEP, gremio con el que se ha asociado. Me encanta, estoy muy contenta con la alianza con el SUTEP. Un SUTEP que quiere desmarcarse de FENATE y de todas las barbaridades que han hecho con la institución. Un SUTEP que quiere reivindicar el magisterio correcto, el maestro que es maestro por vocación y que volvería a hacerlo a pesar de la deuda histórica que no han honrado con ellos, a pesar de la crítica, a pesar de las condiciones en las que se enseña en muchos colegios en nuestro país, sin agua, sin desagüe, sin transporte, con un montón de mecanismos de seguimiento que ni siquiera responden a la lógica de la virtualidad en la selva. No hay internet, pues. Entonces, ¿para el SUTEP es un gremio de izquierda. El SUTEP es un gremio que agrupa gente de izquierda, es el mismo concepto que primero la gente. De hecho, nuestro candidato a Lima, Winston Reyes, con el número 3, hizo política universitaria conmigo en la Unión Estudiantil en la universidad, que era un partido humanista y de centro. SUTEP congrega a maestros que tienen una agenda por la educación a nivel nacional. Y la verdad es que está muy claro, y Lucio Castro, que es su secretario general y que me hubiera gustado a mí que fuera candidato, tiene claro que tiene que recuperar el prestigio del magisterio que lamentablemente la actuación de Pedro Castillo Mancillo. ¿No cree que eso confunde un poco? O sea, saber venir del PPC, estar con el SUTEP, como que eso genera una explicación que algunos electores, o muchos de repente, no llegan a entender ese tránsito. Mira, ya te señalo, en el sancochado estaba un Yehude Simón de izquierda militante, habían personas más pragmáticas, había gente más de derecha y nos encontramos en ejes programáticos. Es lo que ha pasado acá. La diferencia es que el SUTEP pertenece al Frente Social, que es un espacio creado por Rudecindo Vega, que es su presidente, que agrupa a 150 organizaciones sociales de base. El Frente Social cree en la Asamblea Constituyente, tú no. El Frente Social y nosotros, que están integrados, hemos establecido 12 puntos de acuerdo y en esos puntos está devolverle la voz a la gente a través del referéndum. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. En este momento, aunque se quisiera, todos los que hablan de Asamblea Constituyente... ¿Crear un referéndum para cambiar la Constitución? No, crear un referéndum para que la gente tenga derecho a opinar, Augusto. Hoy el referéndum depende de 130 señores que han hecho lo que han querido con las reglas en el país. ¿Pero el referéndum para qué sería? El referéndum se hace para preguntar algo. ¿Qué preguntaría? Si la gente desea modificar temas en la Constitución, nosotros tenemos claro que la Constitución... va a abrir las puertas para un cambio de Constitución. La Constitución... ¿Le parece a usted eso correcto en un momento como este o en cualquier momento? Ahorita no. Hoy no hay un momento constituyente, pero sí hay un momento en el que... Pero es lo que plantean que van a hacer. Vamos a devolverle la voz a la gente, que no es lo mismo. Ya, pero es probable que la gente cuando se le pregunte, ¿quiere usted cambiar de Constitución? Sí, y es lo que la izquierda viene tratando de aplicar, es un cambiar el capítulo económico de la Constitución. ¿Usted ese capítulo le parece que es incorrecto, que se debe cambiar? Nosotros hemos puesto en el ideario del partido y en el plan de gobierno de la economía social de mercado, pero bien entendida, con descentralización y por supuesto con principio de subsidiariedad, pero también de supletoriedad y con solidaridad, o sea, es decir, tanto Estado como sea necesario, porque no es lo mismo el Estado eficiente que necesita Huancavelica que el Estado que necesita en San Isidro y Surco. Pero entonces estaría yendo a proponer un referéndum para ver si se cambia la Constitución. No, vamos a modificar la Constitución en varios aspectos, por ejemplo, equilibrio de poderes. Hoy la Constitución ha sido modificada, destrozada, aniquilada por quienes están hoy en el Congreso y en el Ejecutivo a partir de pactos y componendas, y eso hay que retrocederlo, porque no es posible continuar y enfrentar la inseguridad ciudadana con leyes que favorecen el crimen organizado. ¿Y podría ser que la estén utilizando usted como para empujar un cambio de Constitución? Porque una antigua bandera de la izquierda es cambiar el capítulo económico de la Constitución y que eso abra las puertas para eso. No, porque en todo caso hay partidos de izquierda que plantean eso. Nosotros planteamos algo muy diferente. Nosotros planteamos la voz para la gente, modificaciones constitucionales que están expresamente contempladas en nuestro plan de gobierno, que tienen que ver con equilibrio de poderes, porque hoy no existe, que tienen que ver con un organismo constitucional autónomo de transparencia, indispensable en un país tan oscuro como el nuestro. Ahora, tú, Marisol, hablas del pacto mafioso que en estos momentos gobierna el Congreso de la República y gobierna el país. Sí. Pero si tú ganas las elecciones, probablemente el Congreso esté conformado mayoritariamente por ese pacto. ¿Cómo vas a hacer para gobernar? Yo creo que no. Yo creo que el 35% del país, según las encuestas, no ha decidido por quién votar, pero sí ha decidido por quién no votar. Y el 10%, 11%, que es lo que representan, digamos, si queremos jugar con el más menos a favor,
sobrepasaría largamente ese porcentaje. Creo que además llegar a una segunda vuelta con un 10% es tener una legitimidad de origen un poco floja, ¿no? Entonces esperemos estas 2 semanas que la ciudadanía participe de los debates y que se interese en el 12 de abril. Es lo único que nos queda, el voto del 12 de abril. Porque todo lo demás lo han desmantelado. El referéndum, para empezar, que es el derecho de la gente de tomar decisiones sobre su vida, pero además todas las modificaciones en los derechos en temas educativos, SUNEDU, el interferir en la currícula de una manera que además retroceden derechos, y todo el tema de la legislación que impide perseguir el crimen organizado y que destroza la institucionalidad, para empezar dándole gasto público al Congreso. Marisol, muchísimas gracias por estar en el programa. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos 100 primeros días en el que queremos hacer cosas muy concretas, que la gente se vaya a la cárcel si comete un delito, que no se tenga que mendigar por la salud, que se respete el talento, que la salud no sea a propósito de mendigar una atención médica, y lo sabemos bien nosotros, y que finalmente el Perú se pueda librar de la corrupción y que un corrupto no pueda volver a gobernar el Perú. Por eso es que nosotros creemos que contigo, que nos estás escuchando, sí lo hacemos, pero que no te hagan creer que tu voto no vale. Tu voto hace toda la diferencia el 12 de abril. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta noche en Enfrentados. Y vamos a contarles de un debate muy importante. Sentado nomás, no hace falta pararme. De un debate muy importante que va a ocurrir este 17 de marzo, en el cual lo que va a ocurrir es que la Unión de Gremios, junto con la Universidad de San Marcos y además con el apoyo del Grupo El Comercio y de América Multimedia, están organizando un estupendo debate en el cual se van a reunir más de 20 candidatos para debatir sobre temas como formalización, salud, seguridad ciudadana, educación y varios otros temas, que resulta tremendamente interesante en un contexto como este. Así es que esto va a ocurrir en esa fecha, el 17 de marzo, para que podamos tener ya un primer debate tan importante que está organizado por el Grupo del Comercio y además también por la América Multimedia. Esto es el 17 de marzo, o sea, pasado mañana nada más. Este martes, y viene con mucha fuerza. Ahí están viendo justamente los 20 o más de 20 candidatos que van a participar, y está organizado junto con la Unión de Gremios, que son Empresarios Unidos por el Perú, y que están varios gremios como SAM. Y esto está en el espacio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el evento va a ser en la Sociedad Nacional de Industrias. Correcto. Bien, pues dicho eso, pues vamos a nuestro debate de candidatos parlamentarios el día de hoy, que viene caliente e interesante. Está Indira Wilca, candidata a diputada por Lima con el número 2 por Ahora Nación. Buenas noches. Buenas noches. Y Mónica Yaya, candidata al Senado con el número 4 por el APRA. Buenas noches. Con el número 3. Perdón, con el número 3. El número 3 del Senado Nacional por el APRA. Muchas gracias. Senado Nacional, ¿no? Así es. Muy bien, Indira, ¿por qué votar por Ahora Nación y no por el APRA? Bueno, porque nosotros somos una organización que en este momento está decidida a combatir este pacto mafioso que está gobernando lamentablemente desde el Congreso, y lo que ha hecho en estos años es destruir cualquier tipo de institucionalidad, hacernos retroceder en derechos. Es una vergüenza que tengamos hoy, por ejemplo, un Ministerio de Salud repartido como si fuera un botín para uno de los partidos del pacto mafioso, para el señor Acuña, mientras los peruanos tienen que padecer justamente la afectación en algo tan importante como la salud. Nosotros hemos sido muy claros en decir que no podemos seguir viviendo bajo la afrenta de este sector que se ha puesto en una componenda para mantenerse en el poder. Bueno, lamentablemente el APRA en el 2016 tuvo una relación muy parecida con el fujimorismo en un parlamento que muchos ciudadanos recuerdan también obstruccionista, un parlamento que tenía una vocación autoritaria, y yo creo que es algo que no debe volver a repetirse. Mónica, ¿por qué votar por el APRA y no por Ahora Nación? Porque el APRA ha levantado la bandera de la lucha contra la corrupción. El APRA se ha renovado luego de las elecciones internas de un militante, un voto dentro del APRA. Hemos elegido a un candidato presidencial, un rostro nuevo con una hoja de vida limpia. Y esa es la bandera, la de la lucha contra la corrupción, que nosotros hemos levantado. Nosotros no nos centramos en el pasado, sino en el presente y en el futuro. ¿Y por qué no votar por Ahora Nación? Yo creo que lamentablemente el ingeniero Pablo López Chau tiene algunas cosas por responder a Contraloría General de la República, quizás por el mal uso de los recursos públicos que se hizo cuando fue rector de la UNI. O
a juicio suyo es sospechosamente corrupto? Yo creo que tiene cosas por responder y es por eso que por lo menos hoy día hay 3 informes de Contraloría General de la República cuestionando su gestión como rector y un informe del organismo supervisor de contrataciones del Estado en donde se denuncia la falta de transparencia y quizás la mala utilización de los famosos contratos menores a las 8 UITs. Indira, sospecho que usted tiene algo que decir. Muchísimo. Bueno, en primer lugar, yo soy una persona que siempre ha sido muy clara respecto al uso de los recursos públicos y a luchar contra la corrupción, caiga quien caiga, ¿no? Y a mí lo que me parece es que cuando hay investigaciones tienen que hacerse con toda seriedad primero y sin obstrucción a la justicia. Y yo se le diría a los señores del partido aprista que ellos han aprovechado siempre su poder político para impedir investigaciones. Nosotros, con el poder que puede tener ahorita Alfonso López Chau, que es uno de los candidatos más respaldados por la ciudadanía, no estamos buscando que ese poder sirva para obstruir investigaciones, para bloquear a la justicia, para sacar a fiscales. Esa no es la práctica que tenemos. Si se investiga, que se investigue con tranquilidad y sin ningún tipo de obstaculización a la justicia por parte de la política. Ahí rompo el orden para que Logan pueda tener también la misma respuesta, pero ¿fue esa la actitud cuando el gobierno de Pedro Castillo también hubo problemas, Zarratea y todo lo que conocemos? Yo siempre he tenido una posición firme en esos temas. En el caso del señor Castillo también he sido una de las personas que siempre ha dicho que no se puede justificar ningún acto de corrupción por más signo político que uno tenga y por más cercanía o afinidad que se tenga con alguna organización política. Mónica, tu turno. Bueno, yo lamento contradecir a Indira. Creo que esa frase que siempre ha combatido la corrupción, venga de donde venga, no es tan cierta, porque, por ejemplo, aquí está el informe número 132 del año 2024 del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que dice que en la gestión del señor López Chau, la entidad, la UNI, no cumplió con remitir la información solicitada respecto a órdenes de compra y de servicios, lo cual implica la afectación a la transparencia que debe haber en el uso de los recursos públicos. Pero no solamente eso, tenemos también el informe 002 del año 2026 de Contraloría General de la República, en donde se señala que durante la gestión del señor López Chau se convocaba a licitaciones públicas, pero solamente se publicaban las bases y no se publicaban las actas de otorgamiento de la buena pro, los informes por los cuales se declaraban desiertas estas licitaciones. Pero aparte de eso, también estamos hablando de ineficiencia y no quiero hablar abrumar a Indira con este tipo de informes de la Contraloría General de la República, quizás ella los pueda leer. Yo creo que lo que tenemos que hacer claramente es luchar contra la corrupción, pero de verdad, Indira. No importa de quién venga ese tipo, el acto de corrupción, porque la corrupción afecta, nos roba el dinero que necesitamos para satisfacer las necesidades de salud, de educación, de seguridad. Tengo todos los días pedidos de ciudadanos, de madres de familia que como yo me piden por favor que trasladen, por ejemplo, al niño Derek Sagumi de Piura, de 2 meses, que nació con una cardiopatía, y desde el 16 de febrero estamos pidiendo al Ministerio de Salud que lo traslade al Hospital de Niños de San Borja para una operación urgente que necesita. Y dicen que no hay presupuesto para el traslado, y no es que no haya presupuesto. 60 millones de soles diarios se pierden por culpa de la corrupción. Entonces nosotros de ninguna manera podemos hacernos los ciegos con los actos de corrupción o con la sospecha de actos de corrupción que puedan cometer las personas cercanas a nosotros o a aquellas a las que apoyamos. Indira. Nuevamente, con toda tranquilidad, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y que investigue. Nosotros, a diferencia de la tradición en el partido aprista, no estamos acostumbrados ni queremos llegar al Congreso para usarlo como arma política para evitar investigaciones. Discúlpame, Mónica, tú tienes a un señor que ha sido líder de tu partido, que ha evitado siempre responder ante la justicia usando el poder político en la época en la que fue gobierno. Tienes un gobierno del partido aprista que es responsable y ha sido comprobada la corrupción por la línea 1 del Metro de Lima. Tienes el caso de los petroaudios, tienes el caso de las cuentas en Andorra, del señor Miguel Atala, millones de euros. Pero te das cuenta que todo lo que hablas es del pasado, y yo me estoy refiriendo a tu actual candidato a la presidencia de la República, Indira, y con todo respeto me estoy refiriendo a ti también, porque tú eres parte de este grupo. No desvíes la pregunta. Ustedes han deslindado, tú has deslindado de ese tipo de actos de corrupción que no son del pasado, discúlpame. Los peruanos tenemos hoy que sufrir las consecuencias de esas obras en las que hubo millones de coima que han sido comprobadas. Y lo que yo te estoy diciendo no es algo del pasado, porque ustedes deberías decirlo con nombre y apellido. En cambio, yo sí te lo digo con nombre y apellido. Yo te digo,
Señor Miguel Atala. Pablo López Señor Miguel Atala. Chávez, ¿Hubo corrupción? candidato a la presidencia de la República, al que tú estás apoyando y de cuyo No, para círculo aclarar, creo que formas se refiere parte. a Alfonso López Chávez, Sí, se creo que se refiere a confundió el candidato. Es Pablo Alfonso López Chávez. Alan No te García, preocupes, Mónica. Indira, Es se refieres a Pablo Alan Alfonso García y se refiere a Alfonso López Chávez. Exacto. Para Mira, beneficio a de la diferencia audiencia. de Mónica, yo no tengo ningún problema en decir que ojalá que la justicia investigue. Los apristas no han sido capaces de decir en todos estos años que el señor Alan García debió haber sido investigado. Hasta ahora no lo pueden decir, porque la práctica que tienen es el de la impunidad. La forma en la que ellos consideran estar en el poder es garantizar blindaje para su partido. Por eso el partido aprista, a diferencia de nosotros, no quiere derogar las leyes procrimen. Una de las cuales, por ejemplo, evita que los partidos políticos puedan ser investigados bajo la figura de la organización criminal. Cuando la gente en nuestro país, Eso no es verdad, Mónica, Indira. es testigo que hoy en el Eso no es Congreso no verdad. hay partidos políticos. Hoy hay bandas criminales como el Fujimorismo que están ajá. encaletadas bajo el título de partido político. Sí, Si pero ustedes lo quieren que defender pasa, eso, perfecto. pero Díganselo claramente a la el ciudadanía. que levantes la voz no quiere decir que tengas más razón. Mira, Bueno, no me interrumpas entonces. Mira, Indira, parece que no has escuchado al candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, y no me has escuchado a mí cuando hemos dicho que hay famosas leyes pro crimen que hay que eliminar, como aquella, por ejemplo, que reduce el tiempo durante el cual se puede llevar a cabo el proceso de colaboración eficaz. Uno. Todas y las dos, leyes pro crimen, todas. y dos, debe eliminarse también, por ejemplo, esa ley que señala que los actos de corrupción no califican dentro de lo que son organizaciones criminales. Entonces, yo lo que te pido, Indira, yo no soy enemiga de las personas en particular, pero sí me gusta señalar con nombre y apellido. Cuando tú señalas el partido aprista de manera general, olvidas que creo que tu familia también estuvo ligada a nuestro partido y tu familia sabe todo el heroicismo que hay en la historia de los apristas. ¿Cuántas vidas se entregaron desde el inicio de nuestra historia en la lucha contra gobiernos dictatoriales y en la lucha contra la corrupción? Me parece injusto que califiques así a todos los militantes apristas, muchos de los cuales son personas sencillas como tú y como yo, Indira. Señala con nombre y apellido, y yo te estoy diciendo con nombre y apellido los señalamientos que hay contra tu candidato presidencial, porque es necesario. Yo creo que las personas que nos escuchan ya están hartas del pasado. Yo también hubiera querido que termine la investigación contra Alan García, porque yo creo que hubiera resultado absuelto, ¿ya? Bueno, Pero ¿sabes qué? evidencia del... Pero las personas necesitan que nosotros hablemos de las propuestas que tenemos para el futuro. No nos quedemos en el pasado, Indira. Hay muchísimos problemas. Yo tengo aquí apuntados los de salud. En estos momentos, en San Juan de Miraflores, en la posta médica de José Gálvez, no funciona la unidad de abastecimiento de oxígeno. Los chicos de los colegios rurales, de Puno, Junín, Tacni, Moquegua, no tienen internet para en el año escolar. Vamos a hacer una breve pausa y viene Indira con el primer turno para que nos explique si es que hay alguna posibilidad de encontrar puntos de encuentro Sí las entre hay. posiciones polarizadas. Pero por Vemos supuesto. a una breve pausa y volvemos, comenzando por Indira. Regresamos en Enfrentados con el debate entre Indira Wilca, candidata a diputada por Lima con el número 2 por Ahora Nación, y Mónica Yaya, candidata al Senado con el número 3 por el APRA, candidata al Senado por el Distrito Nacional. Indira, ¿es posible un acuerdo con el APRA en una lucha anticorrupción? Mira, a mí me parece algo contradictorio, ¿no? Porque sobre todo aquí se está negando la responsabilidad que ha tenido esta organización en graves hechos de corrupción. Y no es algo del pasado, discúlpenme, porque además estamos hablando de personas que han sido parte del segundo gobierno aprista, del primer gobierno aprista, que hoy están postulando. Si a mí me dijeran muchas de esas personas ya han sido separadas del partido, bueno, podría creer o sería algo verosímil que haya un intento de renovación, pero son las mismas personas las que hoy están participando. ¿Y por qué es tan peligroso no permitir que este tipo de lógica se vuelva a imponer en un siguiente congreso? Porque lamentablemente el hecho que exista hoy día un pacto mafioso, lo que está generando en los ciudadanos, en la vida concreta de ellos, es una afectación en sus derechos. Todo lo que se ha descrito acá, que Mónica hace rato quería hacer un listado de lavandería, pero no se explica de otra manera porque tenemos hoy un pacto que está gobernando en función de sus intereses particulares. Bien, entonces, Ministerios más que contradictorio, repartidos es que es imposible. entre el Fujimorismo, entre López Aliaga, entre el señor Acuña, entre el señor Luna. Hemos tenido una emergencia con el tema energético hace unos días, ¿no? Por el tema del gas de
camisea y hemos tenido un gobierno incapaz de dar algún tipo de respuesta a los peruanos. La gente ha tenido que aguantar sola cómo se incrementaban los precios, no ha habido ningún tipo de respuesta. Yo creo que los peruanos no merecemos vivir 5 años más de este tipo de lógica en la que el poder, lo que ocurre es que se reparte entre un conjunto de bancadas. ¿Crees que con el APRA es imposible caminar en una dirección? Yo creo que el APRA ha iniciado este camino desde el año 2016. De eso además yo soy testigo porque he vivido ese parlamento en la que junto con el fujimorismo inauguraron la lógica de pactar por encima del bienestar de los peruanos. Claro, entonces, tu posición es que no es viable hacer un pacto de lucha anticorrupción, de construir un mejor país con el APRA. Mónica, ¿es imposible con el APRA o con Ahora Nación construir algo? Bueno, mi bandera siempre ha sido la de la lucha contra la corrupción y es la misma de nuestro candidato Quique Valderrama. Por ejemplo, para no hablar generalidades como lo hace Indira, yo les puedo decir que en el caso de la crisis energética nosotros hemos denunciado que aquí hay responsables y que quizás hay actos de corrupción. Y eso tiene que ver específicamente con Transportadora de Gas del Perú, que debió ser supervisada en primer lugar por la Dirección Nacional de Inteligencia por ser un activo crítico. Allí la Dirección Nacional de Inteligencia nos debe explicaciones al igual que Ocinermin y que el Ministerio del Sector. A mí realmente me sorprende lo que está diciendo Indira, porque por ejemplo, nosotros los apristas denunciamos en el gobierno del señor Martín Vizcarra el ilegal contrato firmado por el padre de la ministra María Antonieta Alba con el Ministerio de Agricultura cuando ella era ministra. El ilegal contrato firmado por el hermano del señor Aníbal Torres por 14 millones de soles cuando el señor Aníbal Torres era ministro de Justicia. Y ahí yo no escuché a Indira hablar contra la corrupción. Y no le escucho hablar sobre este tema de Alfonso, de López Chau. No responde. Entonces yo le hablo con documentos, le hablo con nombre y apellido. Yo no digo todo su partido es una organización criminal porque me parecería injusto que ella cargue con actos de corrupción que no le corresponden. Responde Indira, por favor. Es muy sencillo. ¿Acá se está del lado de la lucha contra la corrupción realmente o se está del lado de los blindajes? Yo te puedo decir, Mónica, que tú puedes señalar, bueno, con los papeles muchas cosas, pero lo que podrían ustedes realmente hacer para evidenciar que están luchando contra la corrupción es ser muy claros y deslindar, por ejemplo, con el pacto mafioso que hoy día existe. Y ustedes no son capaces, porque son sus aliados. Porque creo que no me has escuchado tampoco, Indira, en mis intervenciones cuando, por ejemplo, denuncié a Dina Boluarte. No solamente Dina Boluarte. También fue José Gerí. Es el fujimorismo. El fujimorismo también. Me parece que no has leído mis tweets, mis mensajes. Siempre los han blindado. No digas ustedes. Refiérete, por ejemplo, es que el APRA, la gente con la que está participando el APRA somos miles de apristas. O sea, no puedes hablar así del APRA, de gente que ha entregado su vida durante el tiempo del terrorismo, Indira. Durante el tiempo del terrorismo, los apristas entregaron su vida. Durante el tiempo de las dictaduras, Señora, el APRA entregó su libertad. Candidatas y que lo harían muy bien en el Senado o en diputados, pero que en el Congreso no se van a poner de acuerdo. Yo sí podría ponerme de acuerdo, la verdad, si se trata de una verdadera lucha contra la corrupción, pero lo que pasa es que estoy exhibiendo documentos y no hay respuesta a eso. Solo quiero señalar algo, brevemente, por favor. Augusto. Luchar contra la corrupción es luchar también con la corrupción que está dentro de cada una de las organizaciones y en el caso del APRA no han cambiado nada en su actitud de blindar a quienes son sus líderes. No estamos hablando de algo del pasado, estamos hablando de la misma gente que ha gobernado el país. El tiempo se ha acabado. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final.